Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, ingeniero. Ok, bueno, vamos a empezar la clase de hoy entonces. Vale, en la clase de hoy, permítame un momento, jóvenes. Esto me va a estar molestando toda la noche si no la quito ahorita. Vale, vale, jóvenes. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, ¿cómo se llama? Bueno, poner en contexto una situación que se puede ocurrir o que puede ocurrir cuando ustedes están trabajando con algún sistema de información. Esta cuestión que puede ocurrir tiene que ver con la manera en la que se manejan transacciones para guardar información. Y es un problema bastante común, más que todo en aquellos sitios, o mejor dicho, aquellos sistemas que dependen del Internet o de la web para poder funcionar, ¿verdad? Usted sabe, por ejemplo, que si usted, ¿cómo se llama?, genera, digámoslo así, un sistema que está hecho con una tecnología de escritorio y que por tal vez se comunica en una red, ¿verdad? Unas cuantas computadoras y tal vez una computadora tiene la base de datos, pues no hay mucho problema, ¿verdad? La información viaja a través de la red y se va guardando independientemente de que sean 5 o 10 computadoras las que se estén conectando a un servidor SQL. ¿Va? Sin embargo, una cuestión que puede ocurrir cuando usted está trabajando con un sistema, digamos que tenga una base centralizada en algún lado y tenga clientes que se están conectando, ¿verdad? Y mandan información ahí, a veces el Internet puede fallar. Y eso significa que usted tal vez se puede quedar sin conexión, el cliente, a media estar mandando, como se llama, lo que sería datos al servidor. Y eso podría ocasionar algún tipo de problema. Entonces, vamos a ejemplificar esta situación que les estoy planteando a ustedes en este momento. Voy a compartir la pantalla. La pueden ver, ¿verdad? Bien, entonces, voy a dejar esto por acá y voy a abrir acá un Excel. Vaya, a mí hace tiempo me solicitaron un pequeño sistema que tuviera que ver con la creación, o mejor dicho, la gestión y el control de arrendamientos de locales. Es un caballero que es de Costa Rica y que tiene bastantes lugares donde alquila locales en Costa Rica, en Panamá y también aquí en El Salvador. Entonces la idea era que él tenía llevar el proceso que tiene, ¿verdad? Prácticamente digital, perdón, a una manera digital. Bueno, la cuestión está de que el proceso era de que él venía gente y le decía, va, yo quiero alquilarle esta localidad por 6 meses. Lo mínimo que se podía alquilar un local eran 6 meses. Entonces, se podía hacer un contrato de arrendamiento por 6, por 12, por 18 y por 24 meses. O sea, prácticamente 6 meses, un año y medio y lo que sería 2 años, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué sucede, jóvenes, si usted le va a alquilar a una persona por 6 meses? ¿Cuántos pagos usted va a esperar? A ver, si lo alquila por 6 meses, ¿cuántos, cómo se llama, mensualidades usted va a recibir? Serían 6. ¿Verdad? Si son 12, 12, ¿verdad? Si son 18, 18, 24, 24. Entonces, el sistema tenía que hacer algo. Digamos que venía
Cecia quería alquilar por 12 meses. ¿Ya? Entonces, por aquí iba a alquilar, digamos, la planta 3 del edificio, digamos, Valladares. Y obviamente íbamos 12 meses, iba a ser Cecia y otros datos ahí que tienen que ver con la cuestión del arrendamiento, de cómo se hace un contrato. Va. Va. Entonces, acá, cuando se establecía el contrato, usualmente se establece un día de pago. Entonces, usualmente las personas decían, yo quiero pagar cada, por ejemplo, 15 de mes. ¿Ok? Entonces, cada 15 se tiene que pagar, ¿verdad? La cuota. Va, excelente. Entonces, digamos, ¿verdad? Que el arrendamiento empezaba, no nos vamos a complicar tanto, empezaba, y le vamos a cambiar acá, que mejor cada uno, el primero de mes. Primero de mes. Va, entonces eso quiere significar, ¿verdad? Que cada primero de mes tiene que pagar la persona. Chivo. Entonces, digamos que ella empezó en enero 2023. Y si solamente va a durar 12 meses el contrato, va a llegar hasta diciembre de 2023, ¿verdad? O sea, acá tenemos fecha, inicio, fecha, final. Y aquí vamos a cambiar otras cuestiones, miren, para hacerlo más bonito mejor. Vamos a poner aquí ID cliente. Le vamos a poner Cecia, pero sabemos que tal vez ella, ¿verdad? Va a tener ahí un ID que sea, por ejemplo, 89, ¿verdad? Y acá vamos a ponerle tiempo de contrato, vaya, 12 meses. Y aquí vamos a colocar local. ¿Qué locales? El edificio Valladares. Planta 3. Permítanme un momento, jóvenes. Vaya. Entonces, digamos, ¿verdad, jóvenes? Que esto sería, ¿verdad? Prácticamente ¿cómo se llama? Datos que tendría este contrato. Y con todo esto, ¿verdad? Este contrato va a ser el contrato número 5. Verlo acá. ID contrato 5. Va. Y ya, bueno, ya sabemos acá que el tiempo de contrato, 12 meses, incluso acá le podemos poner de un solo número cuotas, que vendría siendo lo mismo, ¿verdad? 12. Y así. Va. Entonces, cuando se mete la información de esto, yo lo guardaba obviamente en una tabla llamada TBL contrato, ¿ah? Donde se llama, ¿verdad? Toda esta información vaciada en esta tabla. Ok. Ahora, inmediatamente, después de crear esto y guardarse en la tabla contratos, el sistema procedía a utilizar una tabla llamada cuotas, donde iba, miren, el ID de la cuota, el ID del contrato, digamos el valor de la cuota también.
Y lo vamos a dejar hasta ahí. Llevaba también otras cuestiones, pero hasta acá dejé. Entonces, si aquí eran 12 cuotas, ¿cuántos registros tenían que haber acá correspondientes al ID contrato 5? 12, ¿verdad? Entonces, digamos, no vamos a empezar por el 1, vamos a empezar, digamos, por que esta era la 13, la 14, la 15. Tal vez ya habían otros dos contratos antes, ¿verdad? Hasta acá. Entonces, aquí sería esta. ¿Y la ID de contrato cuál sería? El número 5. Digamos que lo que se tenía que cobrar por cada una de estas cuotas eran $250. Obviamente, después de esto en el sistema, yo había hecho algo para manejar el cobro de estas cuotas y todo lo demás. Pero aquí también tenía que venir la fecha de cobro. ¿Ok? Y esta cuota, como habíamos empezado en enero, tenía que cobrarse el 1, el 1 del 1 del 2023. ¿Ok? Así. Voy a copiar esto, lo voy a pegar a 10 veces. Y básicamente, ¿verdad? Tendríamos entonces las fechas de cobro, ¿verdad? Acá. Obviamente, esta tendría que ser acá el 2, el 3. Permítame un momento, joven. Y acá tendríamos entonces que esta sería para la de abril. Creo que se entiende la idea, ¿verdad? Aquí tendríamos todas las cuotas generadas. Ahora, la cuestión con esto, a lo que quiero llegar, es que en este caso, usted está jugando prácticamente con lo que se llaman dos tablas, ¿verdad? Está jugando con dos tablas donde se va a guardar información, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Es posible que si usted está utilizando Internet para conectar esto, ¿qué sucedería si, digamos, por cualquier cuestión, la transacción falla? Es decir, digamos que pase que guardó todo menos esto. ¿Qué ocurre ahí? ¿O qué problema creen ustedes que podría generar? Josué, ¿qué problemas crees que podría generar todo eso? eh, que se quede algún dato, bueno, tal vez no puede que tenga todo el flujo, pues digamos que si están guardándose toda la transacción, todas las transacciones al mismo tiempo,
al final quizás no todas terminen guardándose y la persona que está usando el sistema confiada, ¿verdad? Lo registré todo y al final haga falta esa información. En este caso, digamos, la cuota 20 no se podría cobrar, ¿verdad? Ajá, es cierto también esa parte, ¿verdad? Los cobros, solo aparecerían las que él registró. Así es. Y digamos que fuera, digamos en el caso que por algún motivo, cualquier razón que pueda ocurrir, no se guardó este dato, ¿ok? Puede ser que no se guarde este o tal vez este otro de acá. ¿O qué sucede si empezó a guardar cabal todo esto y de repente todo esto no lo guardo? ¿Ok? Nos quedamos sin hacer, miren, solo hicimos 4 cobros. No se hicieron los demás cobros. Entonces, no sé si ustedes ya les habían planteado una situación como esta en informática. Si ya se las habían planteado, ¿cómo les dijeron que podían evitar esta cuestión? ¿O cómo creen ustedes que pueden evitar algo como esto, que ocurra algo como esto? A ver, Moisés Abraham, ¿qué idea tienes que nos puede ayudar contra esto? Hola, eh, no tengo idea ahí. A ver, ¿alguien que tenga una idea? Bueno, digamos que si nos vamos a nivel de base de datos, sería como tener, bueno, es que si lo tienen localmente también, ¿verdad? El sistema, tener una base de datos local y después, ¿cómo se llama esto? Balanceo de carga, ¿verdad? Entre dos servidores, uno local y el remoto, que esté el balanceo, digamos que si falla el que está en línea, pues después se haga el respaldo ahí con información local. Ujú. Mauricio Martínez, es cuestión cómo solventar el que, digamos, se evite que la transacción quede incompleta. Algo como esto. Ustedes recibieron ya bases de datos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Recibieron una materia de bases de datos. ¿O estoy en lo equivocado? ¿Sí recibieron? Va. Va. Cuando yo les digo que no se completó la transacción, ¿a qué me estoy refiriendo? Sin miedo, no tengan miedo. Aquí no es cuestión de regañarlos. Solo quiero A, a saber. que, a Ujú. que no se ejecutó la consulta de insertar en la base de datos, no se ejecutó ninguna la consulta. Vaya. Mantengan ese pensamiento ahí. Cuando yo les digo transacción, ustedes, ¿qué es lo que están pensando? O sea, ¿qué se les miente a la mente? Que cuando meto esto a la tabla de contratos es una transacción y que cada vez que meto un registro a la base de datos, a la tabla de cuotas, como son 12, ¿verdad? Serían 12 transacciones, más la que está acá, serían 13 transacciones. O que todo esto es una sola transacción. ¿Cuál es la respuesta correcta? En esto de acá tenemos 13 transacciones o tenemos una sola transacción. Escríbame ahí en el chat, no hay ningún problema. ¿Son 13 o una? A ver. Solo uno ha contestado. Contesten los demás, no tengan miedo.
Solo 3 me han contestado, jóvenes. ¿Qué les sucede? ¿Que vinieron con miedo hoy o qué? Vaya, ya tenemos por lo menos 2 que dicen que es una y tenemos 3 que dicen que son 13. Vaya. Natalia, ¿por qué usted cree que es una? Buenas noches, Inge. Lo que Hola. pasa es que como veo que se trata de el cobro a la misma persona, solo que en diferentes fechas. Ujú. Ok. Y Cecia, ¿usted por qué me dice que son 13? Bueno, yo opino que por lo de las tablas. Ujú. Vaya. Fíjense que son estas cuestiones las que a mí siempre me llama la atención. De que yo sé que ustedes han recibido materias que son básicas para otras materias, como por ejemplo bases de datos, pero no sé por qué siento yo que fallan en explicarles conceptos básicos o explicarles cosas que son súper importantes a la hora de trabajar con bases de datos. Vaya, miren, acá la palabra clave es que aquí, miren, hay una sola transacción. Una sola transacción hay. Desde el momento en que usted manda datos a la base de datos, todo esto tiene que ver con una sola transacción en la cual queremos crear un contrato para este usuario y a la vez, ¿cómo se llama? Crear las cuotas que van a estar relacionados con este contrato. Esto es una sola transacción. Ahora, si usted me dice que aquí hay 13 consultas, ahí sí le creo, ¿verdad? Porque vamos a tener que hacer un insert a la tabla contratos, ¿verdad? Con el ID 5. Y después de eso, que esté creado el contrato con el ID 5, podemos hacer 12 insert diferentes para cada una de las cuotas, que en total son 12, para el contrato que se acaba de crear anteriormente. ¿Se comprende? Tienen que diferenciar ustedes en lo que es una transacción en bases de datos y lo que es una consulta a la base de datos. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, ¿cuál sería lo más? No lo vean en términos de bases de datos, no lo vean en términos, traten de aterrizar esto a lo más sencillo. Piensen, si ustedes les dijeran cómo podemos eliminar el problema de que haya transacciones incompletas, ¿cómo lo harían ustedes? Desde la forma más sencilla. Piénsenlo. ¿Cómo sería la forma más sencilla de evitar esto? No se metan en programación ni nada, solamente piensen cómo sería la cuestión más fácil de hacer esto. Porque ojo, ¿verdad? Y esta es la clave, miren. Digamos que el error lo va a dar acá. Aquí, ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido que empezó, bueno, guardo esto, guardo esta, guardo esta, guardo esta, guardo esta, no guardo esta. Siguió con esta, siguió con esta, siguió con esta. Ahí, ¿qué hubieran hecho ustedes? Detenerse cuando falló el primero. Detenerse cuando falló el primero. ¿Y qué es lo que haces en computación cuando querés detener algo? ¿O qué es lo Un que te break, dice? Ajá, pero ¿qué es lo que te dice que algo ha sucedido y hay que detenerse? una excepción, un error. Una excepción o un error. Correcto. Si llegamos acá y acá detectamos nosotros un error o excepción, ¿qué le tendríamos que decir entonces al sistema? Lo primerito que es, ¿qué tendríamos que decirle? Que se detenga, ¿verdad? Y que no siga, ¿verdad? Que se detenga, que no siga y si te detuviste porque pasó algo, todo lo que está atrás, borralo.
porque no sirve. Y mejor intentémoslo desde un inicio. ¿Les parece lógico eso? Sí, Vaya, ahora. Y esta viene, es la pregunta de los huevos de oro. En bases de datos hay un procedimiento para hacer eso. Hay un procedimiento para hacer eso. Y si ustedes no se los enseñaron en bases de datos, prácticamente no sé quién les enseñó bases de datos, pero ese tipo tendrían que sacarlo. Así de sencillo, se lo digo así. Yo no me ando, ¿cómo se llama? Midiendo la lengua. ¿Saben ustedes cómo se llama el proceso para hacer eso? Para evitar que una transacción deje de darse, se detenga y regrese como si nada anteriormente a la base de datos. yo he visto un comando que se llama begin transaction y end transaction, y también hay uno que es como para mandar errores, pero sí el nombre del comando para mandar errores y no lo recuerdo bien cómo se llama. Vaya, ahí estás muy bien con esa cuestión, con lo de iniciar transacción y finalizar transacción. Pero eso es, digamos, lo que está arriba y abajo. Si todo ha finalizado o donde todo inicia y donde todo finaliza. Pero el proceso que les va a salvar a ustedes el cuello para evitar que haya información así incompleta, se llama, miren, rollback. Ahí lo tienen ahorita en el chat. Se llama rollback. Esto. El rollback prácticamente significa regresate. O sea, detener lo que estabas haciendo y lo que hiciste antes de iniciar la transacción, deshacerlo. Y nada queda guardado en la base de datos a menos que la transacción sea completada. Es decir, vamos a tener, miren, un inicio de transacción y un final de transacción. Y en medio vamos a tener un rollback que puede suceder si a él le llega una excepción o un error. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Este procedimiento es súper sencillo. Vamos a tener un inicio de transacción, un final de transacción. Si iniciamos acá, nada falló, finaliza la transacción y todo se guarda en la base de datos. Pero si en medio del inicio de la transacción y el final detectamos una excepción o un error, vamos a hacer un rollback. Y todo esto, hasta donde cometió el error, lo va a borrar, lo va a deshacer. No sé cómo explicarles lo que hace internamente, digamos que es magia negra, pero lo va a borrar y nada se va a guardar en la base de datos a menos que Cabal haga el inicio y el final de la transacción sin ningún problema. ¿Se comprende esto? Sí, se comprende, ingeniero. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa cuestión del rollback? Para la cuestión del rollback, vamos a utilizar, miren, dos cosas. Vamos a ocupar, esto lo voy a borrar. Por el momento, miren, lo vamos a hacer con lo que sería, solamente voy a ejecutar Laragon. Y voy a poner acá G básico. Vale. Lo vamos a hacer, miren, por el momento, solamente con una tabla. ¿Ok? Lo vamos a hacer solamente con una tabla. Entonces, en esta tabla, nosotros ya tenemos todo el proceso como tiene que ser, ¿verdad? Acá, miren, vamos a implementar una cuestión en la que vamos a generar un error. Así, súper sencillo. Si recuerdan acá, en la parte aquí del controlador,
tenemos acá en categorías control, ¿verdad? Aquí, la parte donde guardaba, ¿verdad? Y si recuerdan, acá nosotros guardábamos el ID del usuario, el cual G automáticamente sabe cuál es a través de este comando, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que le voy a quitar esto de acá, miren. Lo voy a comentar. Y acá le voy a decir que el model, donde sería el ID del usuario, me vaya a guardar un valor llamado 5. Como no existe un usuario 5, esto va a generar un error. ¿Ok? Chivo. Entonces, digamos que aquí le pongo categoría 10. Le pongo una descripción. Le pongo acá activo. Le doy guardar. Y acá me dice esta cuestión, ¿verdad? Me tira el error que aquí teníamos de que el usuario es inválido. Bien. Entonces, por el momento vamos a hacerlo del rollback con una tabla. Para que después vean ustedes cuando lo hagamos con 2 tablas cómo se hace. Pero primeramente lo vamos a hacer con una tabla. Ahorita, si acá hay un error al guardar el dato, obviamente G no lo va a guardar en la base de datos, así como sucedió ahorita, ¿verdad? Si vamos a revisar la base de datos, obviamente no guardó el valor porque solamente era una tabla. Pero la complicación vendría dándose si tuviéramos 2 tablas, ¿ok? Eso ya lo vamos a ver después. Pero como les digo, ahorita me quiero centrar en que vean cómo funciona esto con una tabla, para que después vean o lo apliquen más, de manera más sencilla con 2 tablas, cuando lleguemos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, primero, el manejo de errores de G, por ejemplo, digamos que yo lo hago de una manera, como se llama, un poco diferente. Permítanme, lo voy a copiar de acá porque aquí vamos a necesitar algo. Vale. Fíjense que yo, a lo largo de trabajar con G, me ideé cómo se llama crear una cuestión, un controlador, que le puse Core Controller. Este controlador Core Controller lo creé para manejar lo que sería una tabla de errores. Porque usualmente la gente me decía, mire, fíjese que me dio un error, que no sé qué, y yo no sabía qué error le había dado. Pues, o sea, la gente le da el error, cierra la pantalla y uno no le dicen que es el error. Entonces yo ideé una forma en la que le imprimiera el error a ellos y que también a la vez guardara el error que le generaba en la base de datos. ¿Ok? Entonces por eso, ¿cómo se llama? Creé yo lo que era esta cuestión del manejo de errores. Y esto nos sirve también para ver la cuestión del try y el catch. Acá prácticamente, déjenme ver, acá está. Es básicamente crear 3 cosas para que esta cuestión funcione. Primero, el controlador que se llama Core Controller, una tabla que se llama Error Log y crear un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, acá sería, debo borrarle esto acá. Y crear, ¿verdad? Un modelo a partir de esa tabla. Entonces, yo lo voy a dejar ya todo creado. Después ustedes pueden revisar qué es lo que hace esa cuestión. Pero déjenme ver. Aquí la tengo que tener una. Básico. No, aquí tengo una de seguro. Sí, acá tengo, miren. Voy a exportar esto.
Custom. Solo necesito la estructura. Y ahí selecciono la base de datos en la que estamos, que sería la basic. Y acá le doy importar. Y listo. Aquí tenemos la tabla. Esta tabla que está acá es. Vale. Entonces, yo ya copié los archivos, digámoslo así, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Estos archivos nunca han cambiado. Así que, ¿cómo se llama? No hay mayor cambio que hacerle, así que solamente los copié y pegué. Así que ya estarían que estar listos para utilizarlo. Entonces, vamos a unir estas cuestiones con la cuestión de lo que sería el rollback. Vaya. Con la cuestión del rollback, esta cuestión fíjense que no es tan complicado. No sé si ustedes, cuando vieron PHP, utilizaron lo que era el try y el catch. ¿Lo han utilizado, chicos? PHP, try, catch. Sí, ¿verdad? Vale. El try y el catch. ¿Alguien que me explique rápidamente qué es lo que hace el try y el catch? Súper rápido, por favor. Prácticamente el try catch es que si no se cumple va a marcar un error, pero para que no reviente la aplicación, ¿verdad? Exacto. En la parte del try, ustedes ponen lo que quieren que intente hacer y si se genera un error, lo atrapan en el catch. Por eso es catch, de atrapar. Entonces, esa cuestión de try y catch lo podemos utilizar aquí en G a la vez de utilizarlo con la cuestión del rollback y a la vez lo vamos a utilizar con la cuestión que yo tengo para capturar errores en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Súper sencillo. Tenemos acá, ¿verdad? En un momento, nosotros lo que queremos que intente hacer, que trate de guardar en la base de datos, se encuentra acá, ¿verdad? Se encuentra aquí. Si no guarda, entonces tenemos que hacer un espacio para que nos atrape el error. Entonces es súper sencillo. Va. Dentro del post de acá, yo voy a crearme, miren, una variable que solamente va a entrar o se va a utilizar cuando entremos, ¿verdad? Por medio de un post, o sea que cuando estemos mandando información desde el formulario. Entonces, aquí vamos a tener una variable que yo usualmente le pongo de nombre transaction. ¿Ya? Transaction. Transaction. Va. Y esto va a ser igual, miren, a una cuestión que ya tiene G, que se llama G, app, y acá, para que se fijen, miren, tiene que ver con la base de datos. Le damos guión, db, miren, de la base de datos, begin, transaction, miren, que es lo que mencionaba el compañero. Ahí está, miren, nuestro begin transaction. Sencillo, miren. Y esto lo estamos guardando en esta variable llamada transacción a secas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos después de esto? Acá, en algún momento, vamos a llegar a un, ¿cómo se llama? Final de lo que sería la... Bueno, no. Vamos a dejarlo así por el momento para que me entiendan. Sí. Tenemos el begin transaction ahí. Entonces, de ahí, vamos a hacer nuestro try catch. Si recuerdan, ¿verdad? El try tiene una estructura así, ¿verdad? Y después de ella viene un cache, ¿verdad? Y en el cache tienen algo así. Pero acá, ¿verdad? Le dicen, por ejemplo, que van a atrapar una excepción y que esa excepción, por ejemplo, la van a guardar en una variable E. ¿Ok? ¿Ya? Esta es la forma de un try y un catch. Si la quieren ver así, otra manera de colocar. Chivo.
Entonces, prácticamente es que acomodemos el código que tenemos acá abajo, tiene que ver con G para guardar la información y todo lo demás, en el try y el catch. Y en algún momento vamos a poner ahí el finalizar la transacción y poner también el rollback. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero que esto intente guardar estos datos. Entonces, miren, agarro todo esto, miren. Lo voy a cortar y lo voy a poner dentro del try. Así de sencillo. Y acá le doy format, miren. Y ahí tenemos ya nuestro try. Ahora, si todo esto funciona, si el try funciona sin ningún problema, entonces nosotros podemos decir, bueno, finalizó sin ningún problema. Y si finalizó sin ningún problema, entonces podemos dar como finalizada la transacción. ¿Ok? Entonces, colocamos acá, transaction, miren. Y acá, no le ponemos finalizar. G utiliza una palabra específica llamada commit. Igual como la que utilizan, como se llama en Git. Pero acá se llama commit también. O sea que este es nuestro finish. Este es el que le dice, vaya, las 20 y pico consultas que hiciste, todas funcionaron. Entonces, como todas funcionaron sin ningún problema, ninguna levantó ningún error, no ha pasado nada, hacemos un commit de la transacción y entonces todo se vacía en la base de datos y se guarda. Así de sencillo. Entonces aquí tenemos nuestro begin transaction y nuestro final de la transacción. Aquí está nuestro commit. Listo. Esto ahorita ya funciona. O sea, si nosotros metemos datos que no den errores, acá va a entrar y va a ser el commit. Pero como ya le pusimos acá un 5, ¿verdad? Y sabemos que va a dar un error, cuando llegue a este error, va a levantar una excepción. Y entonces va a salirse del try y va a entrar al catch. Diciendo, hey, este ID5, ¿qué onda? No existe. ¿Dónde está? ¿Por qué lo estás poniendo? Va a levantar acá una excepción y la va a guardar dentro de este valor E. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta excepción? Y aquí, ¿verdad? Viene el código que vamos a colocar si en dado caso esto nos diera un problema. Entonces, acá vengo yo, miren, y es aquí donde lo primerito que vamos a hacer es poner transaction rollback. ¿Miren? Aquí. Levantamos un error, independientemente del que sea, yo ya sé que en la transacción hubo un error, entonces no. Haceme un rollback y detenete donde te tuviste, y lo que está atrás no lo tomes en cuenta, no guardes nada en la base de datos y en algún momento vamos a hacerlo desde nuevo, pero por este momento un rollback. Así. Ok. ¿Se entiende esto, chicos, que hemos hecho hasta acá? ¿Se va comprendiendo? Sí, ingeniero, se comprende. Vale. Ahora, esto obviamente nos va a decir, sí, vaya, hay un error. Pero ¿cuál es el error? Ahorita yo acá, si se recuerdan, ¿verdad? Se los imprimía en pantalla con un die. Pero esa no es la manera correcta de hacerlo. Aquí estaba yo parando en seco todo el proceso. Pero esa no es la manera correcta de hacerlo. Se tiene que hacer con un rollback o algo así. Entonces, lo que yo he hecho es que cuando hay acá un error, aquí, si se fijan en la sección, miren, está todavía no utilizable. O sea, la E aparece grisita porque no lo estamos utilizando. Eso es porque cuando usted detecta que hay un error, tiene que levantar una atracción o tirar una excepción para que la atrape el cache. Entonces acá es donde ocupo, miren, este código. Lo voy a sustituir acá de un solo. Que siempre verifica si el modelo no se salvó, no se guardó, ¿verdad? Y un problema con alguna parte del modelo que no se guardó. Le digo entonces, tírame una nueva excepción con un implode. Con el BR. Esto, miren, básicamente esto
es una manera que tiene G para atrapar los errores que vienen del modelo. Este que está acá. Obtiene los errores y dependiendo de eso le hace un implode. ¿Ok? Y esa es la excepción que él agarra como un error. Y es la que caería acá como excepción y que es la que vamos a guardar en esta variable E. Entonces, con este es código nativo de G. Y acá, después del rollback, yo hago esto. Después del rollback, yo le digo que utilice este controller. Bueno, no que utilice este controller, sino que le digo, vaya, identifícame en qué controlador estás generando este error. Entonces, eso lo guardo en la variable controller. Y esto se guarda con G, app controller ID, pleca aquí concateno, y le digo también que me guarde cuál es la acción que está generando este problema. Entonces, en este caso, en controlador te quedaría terminando algo como categorías pleca create, porque este es el controlador que lo guarda acá con este controller ID y estamos en la acción de create y es la que guarda bien con controller action ID divididos por una pleca. Y le digo, ahora, utilizame el core controller que está acá y hay una función allá donde le manda esta información. Uy, que ya moví. Manda esta información al core controller que sería, miren, el usuario que está en este momento utilizando esto, el error y el controller. Entonces manda el usuario, que en este caso sería el usuario con ID 1, el error, que en este caso sería que el modelo no hay un usuario con ID 5, y en qué controlador estaría ocasionando este problema. Bueno, el error no solamente sería eso, sería más texto, porque él genera más texto dependiendo del tipo de error que tenga. Y el controller para indicar en qué controlador se ocasionó ese problema. Ahora, lo único que estoy detectando acá que no me está generando error con el core controller. Vamos a ver. A ver, ahora sí. Core controller. Vaya, voy a hacer algo. Voy a salirme de acá. Lo voy a volver a abrir. Porque a veces cuando uno escribe cosas así, la inteligencia no capta que hay nuevas cosas. Qué raro, no me está tirando el error. Section está bien. Bueno, cualquier cuestión voy a colocar acá que hay que utilizar ese core controller. Tal vez no me da problema. Voy a poner acá abajo de sección. Así. Permítanme un momento, jóvenes.
Bueno, por lo menos no ha generado ningún error, así que creo que acá todo esto no funcionaría. Así que vamos a probar. Ah, sí, hay una cuestión extra. Fíjense que cuando esto manda la información a este core controller, quiero ver, vamos a ver. Y sí, lo reconoció bien. Bueno, aquí en este core controller, miren, cuando llega, digamos así, el error acá genera un flash de un error, y aquí donde guarda la base de datos y cosas así por el estilo, ahí lo pueden ver, pero genera un flash, como aquella cuestión que teníamos, si recuerdan, para mostrar el total de la suma, ¿se recuerdan? Va, que era un banner. Entonces, la otra modificación que hay que hacerle a eso es que en la vista, acá, en la parte de layout y en la parte aquí de content, hay que ponerle acá, miren, donde queremos que nos muestre esa advertencia, ese banner, ¿verdad? Entonces, acá sería en esa parte de content y aquí simplemente, miren, es cuestión de colocar arriba, cabal, de esta parte, este flash alert que se encuentra acá. Le vamos a decir que lo exporte. Y listo. Ya con eso tendríamos para que esto funcionara. Así que veamos, ¿verdad? Si esto funciona. Entonces la idea está, ¿verdad? De que le ponga, por ejemplo, categoría 10, como la que habíamos colocado, alguna descripción, le dé visible, por ejemplo, y le dé guardar. Entonces esto me tiene que generar un error. Va. Y exactamente, miren, cuando acá, en la parte aquí, permítanme, en la parte acá, miren, permítame, joven. Va. Acá, miren, si en dado caso, ¿verdad? Se hace el commit, pasaríamos a la parte normal que ya tenemos de que el registro ha sido creado exitosamente y nos manda la vista. Si entramos al cache acá, se me olvidó mencionarles que hace el rollback, hace la cuestión de preguntar qué control y qué acción es, agarra el error, la identidad del usuario, lo manda al core controller. El core controller va a generar este mensaje que dice la transacción no se pudo completar, inténtalo de nuevo o consultar al administrador. Y nos va a redireccionar, miren, al index donde nos mostraría ahí el banner con esta información. Y acá, miren, está en amarillo el error, miren, que dice exception. El usuario está inválido y aquí me dice en categorías controller y me dice inclusive, miren, la línea o por lo menos la línea donde está generando algún tipo de este error. Entonces, esto, miren, es súper importante, ¿verdad? Para saber cuál es el problema que nos está ocasionando. Y si regreso, miren, a la base de datos, acá a la parte de error log, le doy a navegar, miren, aquí tenemos que tenemos un error de que controller de categorías create, voy a hacer esto más grande, de categorías create, miren, y acá está el mensaje, excepción, el usuario es inválido. Prácticamente, miren, todo lo que está acá en amarillo, lo copió acá en este mensaje. Y acá nos dice el usuario al que le dio ese problema y la fecha y la hora con minutos entre las que también dio el error. Entonces, de esta manera, yo le digo a mis usuarios, le salió un mensaje rojo con amarillo. Si le sale algún mensaje rojo con amarillo, me le toma un screenshot y me lo manda cuando usted me diga que le ha dado un error. Porque si usted me dice que le dio un error, con eso puedo detectar yo fácilmente o rápidamente qué es lo que pasó. Entonces la gente usualmente me mandaba, ¿verdad? Mire, me dio un error que no sé qué. Me mandaba esto, ¿verdad? O si no, en dado caso, yo tomaba la hora y me venía a buscarlo también a la base de datos para saber cuál podía ser el posible error que le había generado ese usuario, porque yo también ya sabía cuál era el ID del usuario que estaba ocupando
o que me había mandado el mensaje diciendo que me había caído un error. Bien. Y bueno, eso es, miren cómo se hace prácticamente la cuestión de lo que sería un rollback en la base de datos. Obviamente, ¿verdad? Como les menciono, ahorita lo estamos utilizando solamente con una tabla. Pero va a haber ya un momento más adelantito en que ya van a ver cómo esto funciona con dos tablas. Ahí les voy a mostrar un ejemplo. Y verán cómo hace la cuestión de no guardar nada si se ha cometido una excepción o un error. Bien. ¿Se comprende, chicos, esta parte? ¿Se ha entendido todo lo que hemos hecho? Sí, se comprende, ingeniero. Vale. Entonces, acá voy a hacer dos cosas. Voy a exportar el SQL y aquí está ya actualizado con las tablas, ¿verdad? Y todo lo demás. Y finalmente voy a hacer acá un commit que diga, vamos a ponerle log de errores. Y ahí va el ejemplo, ¿verdad? De cómo hacer la cuestión del rollback. Le doy commit, sincronizo los cambios y ya, ¿verdad? Estaría todo sincronizado para que ustedes lo bajen, ¿verdad? Con estos nuevos cambios, ¿verdad? Excelente. Vaya, ahora vamos con lo que sería su examen parcial. Su examen parcial va a constar de una cuestión súper sencilla. Quiero que utilizando, ¿verdad? Lo que ya les pasé de allí, me van a hacer una tabla, me van a hacer un CRUD para productos. Quiero que maneje ID de producto. Quiero que maneje categoría, descripción, imagen, usuario que ingresó la información, fecha de ingreso, fecha de modificación y que tenga un estado o, sí, pongámosle estado, donde va a ocupar, ¿verdad? Un 1 o un 0 para colocarlo como activo o inactivo. Ah, obviamente se me había olvidado también por acá la parte de descripción, precio. Voy a guardar acá. Esto después lo vamos a mejorar. Pero quiero que esencialmente ustedes hagan eso para la siguiente. Vamos a dejárselos para que lo finalicen el día martes. El día martes va a ser la fecha de entrega. Vamos a subir esto al campus. Lo voy a colocar acá abajo, ¿bien? Ah, perdón, acá. Sí, así. Así está bien. Quiero ver cómo lo hace.
¿Ok? Ah, sí, pero acá. Está malo esto. Perdón. No le puse la cosa esencial. Vamos a ver el ID producto. Categoría. Nombre del producto. Descripción. Precio. Imagen. Usuario que ingresó. Fecha de ingreso, ¿verdad? Fecha de modificación. Y estado. Activo, inactivo por el momento. Y tal vez mejora esto para que dejarlo un poco más congruente. Vamos a poner ID usuario. Ok, ahora sí. Y listo. Ahora sí está ahí. El ID producto, categoría, nombre, descripción, precio, imagen, ID usuario, fecha de ingreso, fecha de modificación y estado. Ser activo e inactivo. Listo. Estamos, ¿va? Para el día martes. ¿Se entiende todo, chicos? Va, excelente. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo para esta cuestión? Lo hacen, me hacen un videíto, lo suben a YouTube, me explican ahí rápidamente, hacen el proceso, ¿verdad? Del CRUD, ¿verdad? Lo hacen todo el CRUD, me muestran el código, video de 10 minutos, suficiente para que ustedes comprueben todo esto. ¿Ok? Chicos jóvenes. Entonces quedamos así y que pasen un feliz fin de semana entonces, ¿verdad? Se me cuidan. Sí, para el martes. Para el martes 7. Sí. Bueno, estamos entonces, chicos. Se me cuidan. Pasen feliz día. Feliz noche, perdón.